7 síntomas de baja presión de combustible que podrían dañar tu motor. ¿Sabías que tu coche podría estar a punto de fallar sin que lo sepas? Si notas que tu coche tarda en arrancar o que el rendimiento es pobre, no lo ignores. Podrías estar enfrentando un problema que podría destruir tu motor, la baja presión de combustible. Y lo peor, muchos conductores ni siquiera saben que este problema existe. Sección 1. ¿Qué es la presión de combustible y por qué es importante? La presión de combustible asegura que los inyectores de tu coche rocíen una mezcla precisa de aire y combustible en el motor. Si esta presión no es la adecuada, tu motor simplemente no funcionará de manera eficiente, o peor aún, podría no funcionar en absoluto. Sección 2. Síntomas de baja presión de combustible. ¿Cómo puedes saber si estás sufriendo de baja presión de combustible? Aquí te dejo algunos de los síntomas más comunes. 1. Dificultad para arrancar el coche. Cuando la presión de combustible es baja, tu coche puede tardar en arrancar, o incluso necesitar varios intentos. Esto ocurre porque el motor no está recibiendo el combustible suficiente para encenderse adecuadamente. 2. Acelerador no responde. Si notas que tu coche no responde bien al acelerar, es muy probable que haya un problema con la presión de combustible. La falta de presión adecuada significa que el combustible no llega a los cilindros en la cantidad necesaria. 3. Fallos de encendido. Misfires. Una mezcla de aire y combustible desequilibrada por la baja presión puede causar fallos de encendido, especialmente al acelerar o incluso en ralentí. Esto es un signo claro de que algo no va bien en el sistema de combustible. 4. Motor se apaga. Si tu coche se apaga mientras conduces o cuando está en ralentí, podría deberse a caídas repentinas de presión de combustible. Esto no solo es frustrante, sino peligroso. 5. Turbo lag. Si tu coche tiene turbo y notas que tarda en activarse, podría ser otro síntoma de baja presión de combustible. El turbo necesita presión adecuada para funcionar correctamente. 6. Luz de check engine. En los coches modernos, un sensor detecta la presión de combustible, y puede activar la luz de check engine si hay un problema. Si ves esta luz, usa un escáner para verificar si hay códigos de error relacionados con la presión de combustible. 7. Bajo rendimiento. Finalmente, si notas que tu coche no rinde como antes, es probable que la mezcla de aire y combustible esté mal ajustada por la baja presión de combustible. Esto reduce considerablemente el rendimiento del motor. Sección 3. Causas de la baja presión de combustible. Ya hemos visto los síntomas, pero, ¿qué causa la baja presión de combustible? 1. Bomba de combustible defectuosa. La causa más común es una bomba de combustible defectuosa. Si la bomba no puede suministrar suficiente combustible, la presión caerá. 2. Filtro de combustible obstruido. Un filtro de combustible obstruido puede ser otro culpable. Si no has cambiado tu filtro en un tiempo, podría estar restringiendo el flujo de combustible. 3. Regulador de presión defectuoso. El regulador de presión controla la presión en el riel de combustible. Si falla, la presión puede ser demasiado baja o demasiado alta. 4. Sensor de presión de combustible dañado. Un sensor defectuoso puede dar lecturas incorrectas, causando problemas en el sistema de combustible. 5. Inyectores de combustible atascados. Si un inyector de combustible está atascado abierto, puede causar una caída en la presión de combustible. 6. Tuberías de combustible dañadas. Finalmente, tuberías de combustible dañadas por impactos, como al pasar sobre una roca, pueden comprimir y reducir la presión de combustible. Sección 4. ¿Cómo comprobar la presión de combustible? Para verificar si tu coche tiene baja presión de combustible, necesitarás un manómetro de presión de combustible, y algunos adaptadores para conectarlo al riel de combustible. Asegúrate de conocer las especificaciones de presión correctas para tu modelo de coche. Conclusión. Si has notado alguno de estos síntomas, es crucial que revises la presión de combustible de tu coche lo antes posible. Ignorar estos signos podría llevar a daños graves en el motor y costosas reparaciones. No olvides suscribirte a nuestro canal para más consejos de mantenimiento y reparación de coches. Nos vemos en el próximo vídeo.